La UNED cumple 50 años y han decidido celebrarlo a lo largo de todo el mes con una serie de conferencias, comenzando por la de este jueves. Aquí, en el Salón de Grados, José Jiménez Moleón hablará de los 2 años de pandemia, de aquellas decisiones, presiones afortunadas o desafortunadas que se han tomado para superar la crisis más grande que ha soportado la humanidad a lo largo de la última década o quizá siglo. Un tema muy interesante para comenzar a celebrar este aniversario del Centro UNED de Ceuta. Lo que vamos a evaluar es qué ha pasado a lo largo de 2 años, desde que se inicia la pandemia, ya en diciembre del 2019 en China, hasta los primeros casos que se producen en Europa, y cómo se han ido tomando las decisiones que muchas veces no han sido las más correctas. Claro que eso es muy fácil de ver 2 años después. Lo difícil es tomar la decisión en caliente, y una decisión que tiene que ser inmediata, además con una falta de incertidumbre y un desconocimiento muy difícil. Es decir, vamos a evaluar, pero vamos a evaluar en sentido positivo. Tendríamos que ponernos en el sitio de quien tomó la decisión en ese momento. Había mucha presión sobre cada una de esas decisiones y muchos factores a los que tener en cuenta. Muchas veces no ha sido el factor científico el que más ha primado. Muchas veces ha sido más un factor político, un factor de presión de lobbies en esa toma de decisiones, y un equilibrio que hay que buscar siempre: salud y economía. La ciencia apostaba por la salud, pero la principal causa de patología es la pobreza, y un confinamiento extremo, un cierre extremo, supone el crear mucha pobreza. Y eso también hay que considerarlo. Por tanto, hay que ponerse en el sitio del político, y de la presión que hay. No obstante, ese político debería haber estado asesorado por comités científicos solventes, que no siempre ha ocurrido así. ¿Qué cree usted que hemos aprendido de estos 2 años? Yo creo que hemos aprendido, primero, que el sistema sanitario estaba tensionado, y hay que apostar por recursos en el sistema sanitario. Además, un nuevo modelo de sistema sanitario, donde la atención primaria hay que reforzarla. Eso se ha aprendido. En segundo lugar, se ha aprendido que no podemos depender de proveedores externos. Al principio tuvimos problemas de mascarillas, tuvimos problemas de acceso a equipos de protección individual, tuvimos problemas de acceso hasta hidrogeles, es decir, unos problemas tremendos, y dentro de esos problemas uno clave en el control de la pandemia, que eran los test necesarios para hacer los diagnósticos, que ni siquiera los teníamos. Entonces eso lo hemos aprendido. En tercer lugar, creo que deberíamos haber aprendido que la política de comunicación hay que cuidarla mucho. Hablando de esa política de comunicación, nos hemos encontrado con un fenómeno flagrante en esta pandemia. Negacionistas, bulos, gente antivacunas que aún hoy día siguen negando en muchos casos que la pandemia ya siquiera ha existido. Quizá por el descrédito que tienen las instituciones, a lo mejor, y es una hipótesis, porque no ha habido ese apoyo de la comunidad científica en el que se haya basado el político, o porque es que hay un descrédito general a las instituciones. ¿Qué opina usted? Yo creo que a ese fenómeno negacionista ha contribuido precisamente la mala política de comunicación. Cuando yo digo que las mascarillas no sirven y 2 meses después digo que las mascarillas son imprescindibles, la población empieza a dudar y empieza a decir: ¿y dónde está la verdad? Yo creo que ahí eso ha influido muchísimo. Además, ha influido el que no exista una línea de comunicación común, con una directriz clara, y además lo que es un redactor científico en esa política de comunicación, ¿no? Yo creo que nos han faltado mensajes, transmitir los mensajes de una forma que le llegue a la población de forma clara y sencilla. Estamos, en teoría, saliendo de la pandemia. Es lo que hemos pensado 5 veces, esta es la 6ª ola. ¿Qué errores no hay que cometer ahora para salir de verdad de la pandemia? El primer error que se cometió es que dijimos que esta pandemia la íbamos a erradicar. Las características del virus no lo hacían erradicable desde el principio. Por tanto, yo no me atrevo a decir cuándo vamos a salir de esta pandemia.
Lo que sí me atrevo es que vamos a normalizar la pandemia y posiblemente ya estamos casi a las puertas de normalizarla por completo. Precisamente hoy se han reunido el Consejo Interterritorial para decidir y tomar algunas decisiones en relación a ya no contar todos los casos, ir en busca de una vigilancia más específica utilizando lo que son médicos centinelas, el posible uso de mascarillas después de Semana Santa. Es decir, que yo creo que el final está cerca. El final de lo que es la pandemia, no el final del virus, que ahí la prudencia de todos ya se tiene que quedar con nosotros para siempre. Este concepto de nueva normalidad quiere decir que la normalidad no va a ser lo que nosotros entendíamos por normalidad, sino una convivencia con la existencia del COVID. Una convivencia con la existencia del COVID, pero una convivencia con la existencia del COVID en el sentido de: sé que se van a producir patologías por COVID, mientras el sistema sanitario sea capaz de asumir esas patologías y en la población no tenga una repercusión trascendente, vamos a convivir con la COVID. A eso queremos llamarle nueva normalidad. Nueva normalidad donde los cuidados pues tendrán que ser unos cuidados importantes de la gente, en el cuidado, sobre todo en el contacto individual entre nosotros. Yo creo que esa va a ser la nueva normalidad. Por ejemplo, yo pensando en mí, difícilmente me voy a montar ya en un autobús sin ponerme mascarilla. Está en un 50 aniversario de una universidad, y una universidad como la UNED, por tanto,